Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y a América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy hablaremos de los casos de éxito en el mundo de cara a esta pandemia de COVID-19. Sí, países que han conseguido de manera temprana, oportuna y segura reducir los índices de contagio y de mortalidad entre su población. En América Latina y el Caribe hay países que ya no tienen transmisión comunitaria de COVID-19. De ellos también estaremos hablando en este programa. Mientras tanto, le contamos también que la Organización Mundial de la Salud insiste en evitar las 3C. ¿Cuáles son estas? Espacios cerrados, lugares concurridos y contactos cercanos. Hablaremos, por supuesto, de estas recomendaciones. Una encuesta refleja que solo el 74% de las personas consultadas se vacunarían contra COVID-19. Niños transmiten menos coronavirus que los adultos, según un estudio que se realizó en España. Hablaremos ampliamente de este tema, sobre todo cuando en México y en varios países de Europa han regresado paulatinamente a las aulas. Y tendremos reportes desde Bolivia y Nicaragua. Usted no se vaya, acompáñenos a lo largo de la siguiente hora. Iniciamos como todos los días con nuestra pieza introductoria. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos habla acerca de esta decena de países que están mostrando una disminución por muertes de COVID. En las últimas 24 horas, las muertes por COVID-19 fueron más de 6.200 pérdidas humanas, un problema de salud emergente sin control y con grandes abismos que limitan los esfuerzos científicos para lograr salvar vidas. En el reciente epicentro de la pandemia, los países de América buscan los mejores métodos para lograr que sus habitantes sigan viendo la luz. Una decena de estos en un principio registraban las cifras más altas. Momentos escalofriantes se vivieron. Ejemplo, Ecuador. En marzo se vivieron días dramáticos. Los cuerpos humanos eran tirados a media calle cubiertos con una sábana. Otros eran cremados al aire libre. Pero este escenario triste hoy ha cambiado. A nivel mundial, Ecuador tiene 6.571 decesos. Han bajado su porcentaje de letalidad por los diversos métodos y fármacos que aplican a sus enfermos graves por COVID-19. Para el manejo de la pandemia ha sido un cambio radical. Los países de Latinoamérica, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Nicaragua y Cuba tienen el menor registro letal. En conjunto, estos 11 países suman 21.540, esto es 17 veces menos casos que Estados Unidos, Brasil y México, que también en conjunto suman más de 371.000 defunciones. Que por cierto, hace unas horas el país mexicano bajó un escalón al cuarto lugar, mientras que India subió al tercer espacio por el número de letalidades. Los países que han logrado reducir sus muertes también aplican una serie de medidas sanitarias, de distanciamiento e incluso en su momento fueron cuarentenas y una serie de acciones más restrictivas para prevenir contagios por el virus SARS-CoV-2. Con el paso del tiempo, modificaron los procesos de atención médica para contener más la enfermedad-muerte, aplicando una serie de protocolos sanitarios y de tratamientos para estabilizar a los pacientes que presentan cuadro de neumonía por COVID-19 y recuperarlos. En el caso de Honduras y Ecuador, prueban varios fármacos de tipo antiinflamatorio, antivirales, anticoagulantes y antiparasitarios. Sin embargo, a la fecha aún no se tiene el medicamento mágico para atacar a la COVID-19.
En este tiempo de la pandemia, entre los países que han tenido éxito en la disminución de muertes por COVID-19 son El Salvador con 724, Costa Rica con 443 y Paraguay con 326 decesos. Informó Isaura López Villalobos. Este es uno de los temas que estaremos abordando a lo largo del programa Coronavirus, la pandemia. Antes vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE y colaborador de este espacio, nos presenta el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 comunicados oficialmente a la Organización Mundial de la Salud por todos los países superan ya ampliamente los 25 millones y medio. De hecho, esta misma semana se dejará atrás la cifra de 26 millones de infectados. El último registro diario es de 214.000 nuevos casos confirmados a nivel mundial. Las muertes por coronavirus totalizan así 852.000, lo que representa un aumento algo inferior a los 4.000 decesos con respecto a los reportados en los días anteriores. Es el segundo día que esta cifra baja de 4.000, pero eso ha ocurrido otras semanas, con lo que de momento no indica nada positivo ni negativo. Pero sí es conveniente recordar que es una cifra diaria relativamente baja si se compara con las que viene reportando a diario la OMS desde hace ya bastantes semanas. En cuanto a la incidencia por regiones, no hay novedad más allá de que en estos últimos días hay un repunte en Europa que aún así continúa por debajo de las cifras de América y del sureste asiático en cuanto a número de infectados diario. Si hablamos de vacunas, la novedad de las últimas horas es que el gobierno de Estados Unidos ha confirmado que debido a su ruptura con la OMS no planea formar parte de la plataforma creada por este organismo internacional para garantizar un acceso global y en términos de igualdad a la vacuna o vacunas contra el COVID-19 que se desarrollen en los próximos meses. La Casa Blanca no tiene planes de participar en la plataforma denominada COVAX y con la que ya se han comprometido al menos 172 países, y no lo hace debido a sus diferencias con la organización, a la que Washington acusa de estar favoreciendo a China. La decisión puede dificultar que se cumpla el objetivo de esta plataforma, pensada para evitar que los países desarrollados que consigan una vacuna acaparen sus dosis y dejen a otras naciones más pobres sin unidades para sus ciudadanos más vulnerables. El objetivo de COVAX es garantizar un reparto equitativo de la vacuna al administrarla en primer lugar a la población de alto riesgo en cada país. La Comisión Europea va a aportar cerca de 500 millones de dólares a la iniciativa, con la que ya se han comprometido potencias como Alemania, el Reino Unido y Japón, y también países latinoamericanos como México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y la República Dominicana. La decisión de Trump, eso sí, podría cerrar la puerta en caso extremo a que Estados Unidos consiga dosis de vacunas desarrolladas en otros países, en el caso de que ninguna de las candidatas que están en desarrollo en el país norteamericano sea viable. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Esto que ha mencionado nuestro compañero Roberto Castañares acerca de COVAX, sin duda alguna, es hoy por hoy uno de los temas a discusión en medio de la carrera por encontrar una vacuna contra COVID-19. ¿A qué se refiere? Bueno, pues como usted sabe, hay al menos 170 proyectos en desarrollo para encontrar una vacuna contra COVID-19. De estos, solamente 10 aproximadamente están transitando de manera exitosa y algunas, pocas, están ya en la fase 3, que están ya a punto de poder aplicar o de determinar si esta vacuna va a ser exitosa o no una vez que se inmunice o se trate de inmunizar a la humanidad. En medio de esta situación, siendo tan pocos los proyectos que hoy por hoy están con una expectativa de éxito, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto precisamente este mecanismo, este acuerdo llamado COVAX, mediante el cual los países se comprometerían a que una vez que exista
una vacuna se pueda distribuir de manera equitativa y que no sean los países de mayores recursos o los de mayor poder quienes se apoderen de las vacunas o la vacuna que salga al mercado. Como le decíamos, hay al menos 165 países que han manifestado su interés de formar parte de este entendimiento conjunto que pretende garantizar el acceso equitativo a una vacuna que funcione. A este mecanismo lo ha nombrado así COVAX y hasta el mes pasado 75 de esos 165 países habían levantado la mano como financiadores del desarrollo de una cartera de vacunas que tengan las mejores probabilidades de tener éxito, según la información que ha dado la Organización Mundial de la Salud. Esas naciones aceptaron compartir el posible éxito de una o varias de esas vacunas con otros 90 países con menos posibilidades económicas o sistemas de salud más débiles. En total, el 60% de la población mundial tendría acceso a la vacuna. Es decir, que los países más ricos, los países más industrializados con mayores posibilidades de desarrollo, se han suscrito a este acuerdo a manera de financiadores, porque como usted sabe, hay países, principalmente los considerados en subdesarrollo o tercermundistas, que no tienen recursos para participar de estos acuerdos, lo cual los dejaría en cierta desventaja al momento de tener una vacuna. Así que bueno, en esto avanza o transita la búsqueda de una vacuna contra COVID-19. Y en más información, en América Latina y el Caribe hay países que ya no tienen transmisión comunitaria. Veamos cuáles son. La región de las Américas sigue soportando la mayor carga de COVID-19 a nivel mundial. Representa casi la mitad de todos los casos nuevos notificados en la última semana. Sin embargo, hay varios países que tienen grupos de casos, es decir, que no tienen transmisión comunitaria, de acuerdo con el reporte de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de las Bahamas, Cuba, Guyana, Uruguay, Barbados, Antigua y Barbuda y Granada. Cuba registra 3.925 casos, con 347 por millón de habitantes y 94 muertes. Uruguay acumuló 1.556 casos, con 448 por millón de habitantes y un registro de 43 muertes. Desde el 7 de julio, Sylvain Aldigeri, gerente de incidente para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, reconoció la buena gestión de la epidemia en Uruguay. Dijo que es el único país de América del Sur donde la tasa de incidencia iba a la baja de una manera regular y destacó la implantación temprana de medidas de salud pública como el distanciamiento social, el cierre de escuelas, la suspensión de eventos multitudinarios y la restricción de viajes internacionales desde mediados de marzo. El secreto está en los ajustes graduales a las medidas de salud pública en un contexto de rastreo de contactos muy fuerte y una capacidad de laboratorio expandida que responde rápidamente a las necesidades de investigación, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues ahí algunos de los países en América Latina que han logrado combatir con éxito esta pandemia. Mencionaba nuestra compañera Elizabeth Ortiz 2 casos entre los varios que ha citado, pero me parece que sin duda son ejemplo de cómo se puede manejar esta pandemia de manera exitosa. Hay que acotar, sin embargo, y me refiero a los países de Cuba y Uruguay, hay que acotar que son dos países con ciertas características que les permite y les da esta posibilidad de manejar con éxito situaciones como la pandemia de COVID-19. En primer lugar, son poblaciones pequeñas. En el caso de Uruguay, son poco más de 3 millones de habitantes los que componen este país, lo que sería en algunos casos ni siquiera la mitad de una ciudad cualquiera en otro país de América Latina. Y en el caso de Cuba, algo que juega a su favor es que es una isla que también puede mantener de manera mucho más controlada la movilidad en este país. Y bueno, también hay que decirlo que Cuba, pues hoy por hoy, con uno de los sistemas de salubridad más sólidos que se tengan en el mundo. Vamos a regresar con algunos datos interesantes de Cuba, precisamente porque ha sido uno de los países que ha mantenido esta vigilancia epidemiológica de manera más severa y más controlada. Con esto y mucho más, regresamos después de la siguiente pausa.
@Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha insistido a la población en la importancia de evitar las denominadas 3C. ¿Cuáles son estas? Espacios cerrados, lugares concurridos y contactos cercanos. La Organización Mundial de la Salud advierte a las naciones que reabrir las economías y las sociedades sin tener control sobre la transmisión del COVID-19 es una receta para el desastre, advirtió el director del organismo, Tedros Adhanom. Señaló que entiende que a 8 meses del inicio de la pandemia, la gente ya está cansada y anhelan continuar con sus vidas, así como los países quieren que sus economías vuelvan a funcionar. Esto es lo que también quiere la OMS. Los pedidos para quedarse en casa y otras restricciones son algo que algunos países sintieron que debían hacer para aliviar la presión sobre sus sistemas de salud, pero se han cobrado un alto precio en los medios de vida, las economías y la salud mental. El director de la OMS recuerda que para regresar a la nueva normalidad y se puedan reabrir las economías, se debe recordar las 3C. Avoid the 3Cs. Evite las 3C, los espacios cerrados, los lugares concurridos y los entornos de contacto cercano. Y la última medida es encontrar casos, hacer test, aislar, rastrear y poner en cuarentena. Tedros Adhanom reiteró que si los países toman en serio la reapertura, deben tomar en serio también la supresión de la transmisión y la importancia de salvar vidas. Los países no deben simplemente fingir que la pandemia ha terminado, ya que la realidad es que este coronavirus se propaga fácilmente y puede ser fatal para las personas de todas las edades. El regreso a los salones de clases y a la nueva normalidad solo se puede conseguir si los países tienen el control de la transmisión. Cuanto más control tengan sobre el virus, más se pueden reabrir, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por este reporte que, por cierto, nos da pie para saludar al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, importante esto que retoma la Organización Mundial de la Salud, porque vaya que aquí se los hemos insistido, espacios cerrados, contactos cercanos y sobre todo lugares concurridos, evitarlos, doctor. Efectivamente, Belén. Y a propósito de eso, fíjate que hace un par de días aparece una publicación muy interesante en una revista de mucho prestigio, la revista JAMA, en la que da evidencia de cómo los espacios cerrados con recirculación de aire acondicionado son de alto riesgo en la transmisión de SARS-CoV-2. Ellos hacen un reporte en el que dan cuenta de un viaje que realizan en 2 autobuses monjes budistas en China. En enero recién se había dado cuenta de la existencia de esta nueva enfermedad. Y ocurre que en uno de los autobuses va una persona con infección y es una persona joven, probablemente 28 años de edad, a quien se le identifica como el caso índice. Bueno, van a lugares a donde tienen la actividad, una actividad de orden religioso, y ocurre que en el lugar en donde tienen la actividad es un lugar abierto, pero el trayecto en los autobuses es de aproximadamente 100 minutos, así lo describe el artículo. Bueno, de las personas que viajaron en el autobús con el caso índice, hubo infección, hubo COVID-19 en aproximadamente el 38% de los acompañantes de este caso índice, independientemente del lugar en donde estuvieron ubicados en el autobús. Y en el otro autobús, en donde no iba ningún caso infectado, no hubo ninguna infección. Ellos convivieron en espacio abierto en el sitio de su destino, de tal suerte que la conclusión del estudio es que el trayecto fue el riesgo
Y esto, bueno, da pauta también para considerar lo que puede ocurrir en aviones, por ejemplo, etcétera. Entonces, los espacios cerrados, así como de nueva cuenta lo dice el director de la Organización Mundial de la Salud, la cercanía y por otro lado la concurrencia, ¿no? Evitarlo a toda costa, sobre todo ahora que ya todos los países están dando reapertura económica, cuidado con el regreso a clases de manera presencial. Regresaron todos los niños ya de manera presencial a actividades escolares en Wuhan, por cierto, en Wuhan. Pero fíjate, Belén, Wuhan y China tienen casos que contamos con los dedos de la mano todos los días. Está perfectamente controlada la pandemia. No así en países de Latinoamérica, no así en países europeos, están teniendo recaídas epidemiológicas importantes. Entonces, creo que son situaciones que hay que tener muy en consideración y sobre todo por este último reportaje de Rocío López Fonseca, que habla precisamente de si no hay control epidemiológico, la reapertura económica va a ser un gran riesgo y es un gran riesgo en este momento. Así es, y como bien lo dice, doctor, que lo ha alertado la propia Organización Mundial de la Salud, y lo decía, doctor, la reapertura de los colegios, en el caso de Wuhan, un caso que ya está totalmente controlado, pero en el caso de Europa, donde también están regresando ya a las aulas en medio de estas segundas y hasta terceras olas. Más adelante vamos a presentar un estudio precisamente de España donde nos habla del dato que también ya habíamos dado acá, doctor, donde se estima que los niños son mucho menos transmisores del virus. Efectivamente, así es, son menos transmisores. Su comportamiento habitualmente es asintomático. Sí hay casos graves, sí ha habido fatalidades en niños. Los niños constituyen el 2% de toda la casuística mundial de COVID-19, pero creo que no hay que confiarse porque la concentración de los niños en los espacios escolares es muy alta y aun cuando sean menos transmisores, pueden representar un riesgo para sus familias y sobre todo para los más susceptibles en sus familias, el abuelo, la abuela. Recordemos que en países europeos el índice de adultos mayores es mucho más alto que en el resto del mundo. Así es. Entonces, cuidado. Doctor, quizá valdría la pena también llamar en este momento justo a las autoridades de países como América Latina, donde todavía no se reabren en muchos lugares los colegios, en el caso de México, por ejemplo. Ahí sí, quizá aplicar el modelo híbrido, sí, donde los niños que tienen alguna comorbilidad incluso, o que tienen algún padecimiento y que los hace más susceptibles, sí, o aquellos que viven con los abuelos o que tienen en casa una persona con comorbilidad, quizá a ellos sí valdría la pena mantenerlos todavía en casa durante algún tiempo, pero los niños que son se conocen sanos, que viven con sus padres, quizá padres jóvenes todavía, también sanos, quizá este tipo de población sí podría regresar a las aulas, doctor. Fíjate qué interesante. Diferenciar un poco a la población, esperando que esto pues, no constituya un impacto emocional para los pequeños, claro. Pero tienes toda la razón. México tiene el índice más alto de obesidad infantil, por ejemplo, y claro que la obesidad infantil sí ha influido en la gravedad de COVID-19 en los pequeños, como ha influido también otras enfermedades cardiológicas, congénitas, por ejemplo, o respiratorias, por ejemplo, los niños con asma bronquial. Entonces ahí, Belén, me parece muy interesante tu reflexión. El modelo híbrido debe ir también en función de identificar el estado de salud del pequeño y también su entorno social y familiar. Ese modelo híbrido podría entonces incluir para lo presencial a los niños en donde no exista un riesgo adicional y de transmisión a adultos susceptibles o vulnerables en casa, mientras que por el otro lado la modalidad de educación en plataformas virtual para aquellos niños en donde habría algún riesgo, ¿no?, de esta naturaleza. Doctor, y me parece importante hacer la acotación que estas medidas
deseamos todos que sean temporales, porque nadie desea tener a un niño, sea sano o enfermo, permanentemente en casa. Me parece que es de las crueldades más fuertes que nos ha dejado este virus, y apostamos todos porque pronto exista una vacuna que nos permita, si no volver a nuestra antigua normalidad, sí por lo menos correr menos riesgos. Y deseamos de verdad que todos estos niños que están hoy en casa pronto puedan regresar a las aulas de una manera segura, doctor. Sí, Belén, y me impacta tu comentario, pero me impactan más el sentimiento con el que haces esta manifestación. Tus ojos están llorosos. y perdón que lo haga más evidente, pero sé lo que ha representado para toda la sociedad, lo que a los niños les ha significado esta pandemia. Probablemente han sido los más impactados. Quienes tenemos hijos, sabemos los momentos difíciles que han tenido con el confinamiento, con el deseo de estar con sus amigos, de seguir socializando en su escuela, claro, de que las clases por la vía remota no son lo mismo, porque lo hemos dicho, la educación es integral. Y si bien es importante lo académico que aparece en los libros, tan importante es también la convivencia, socializar, las relaciones humanas, aprender a que sean relaciones de respeto, de equidad, de todo eso, que todo eso es la formación integral. Entonces, sí, deseamos que muy pronto sea de nueva cuenta presencial, sobre todo para los más pequeños. Claro, que están en la etapa del descubrimiento, de la exploración, de la interacción social, la etapa en que uno construye sus amistades, su propio entorno más allá de la familia. Sí, es muy importante, doctor, pues que los pequeñitos regresen a estos entornos, y obviamente deseamos también que lo hagan de una manera segura. No estamos hablando de una situación de irresponsabilidad, ¿no? De tomar los controles que sean lo suficientemente, si no 100% seguros, más seguros para que los niños regresen a las aulas. Y bueno, pues ya será parte de lo que estaremos hablando también más adelante, doctor, porque hoy el tema que nos ocupa tiene que ver precisamente con las medidas que han tomado los países para reducir los índices de mortalidad y de contagios en sus diferentes poblaciones y comunidades. Con esto volvemos después de la pausa. Usted no se vaya. Y mire, otro de los grandes temas que también hemos abordado aquí, que ha resultado polémico, la humanidad hoy por hoy se encuentra abocada a encontrar una vacuna contra COVID-19. Sin embargo, ¿sabe usted que solamente el 74% de las personas que fueron consultadas en una encuesta están dispuestas a ponerse esta vacuna? Escuchemos. 1 de cada 4 personas encuestadas sobre la vacuna no está de acuerdo en recibir el biológico contra la COVID-19 si ya estuviera disponible. Ipsos realizó una encuesta en línea para el Foro Económico Mundial con una muestra de 19.519 personas en 27 países, la cual se llevó a cabo entre el 24 de julio y el 7 de agosto. El 74% sí está de acuerdo en vacunarse. China destaca porque el 97% de los encuestados acepta el biológico, seguido por Brasil y Australia con 88%. En Hungría, Polonia y específicamente en Rusia, cuyas autoridades aseguran que la tendrían este 2020, los encuestados tienen una opinión dividida. Las personas en China son las más optimistas al estar de acuerdo en que el biológico podría estar disponible desde 2020, seguido por Arabia Saudita y la India. El 56% de las personas que no aceptaría la vacuna señaló que su principal motivo es porque le preocupan los efectos secundarios, seguido por pensar que no sería efectiva con un 29%. El 19% considera que no está en suficiente riesgo de contraer COVID. Además, el 17% está en contra de las vacunas en general, informó Elizabeth Ortiz.
Bueno, pues interesante también el artículo que nos presenta nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Más que el artículo, esta pieza informativa, solamente el 74% de las personas consultadas en esta encuesta estarían dispuestas a vacunarse. Y mire, el otro caso del que ya hablábamos antes de irnos a la pausa: los niños transmiten menos coronavirus que los adultos, según un estudio reciente elaborado en España. Según resultados de varias investigaciones que se realizan en el mundo del nuevo coronavirus en niños, se ha encontrado que la carga viral en la nariz y garganta es mayor en los primeros 2 días de síntomas y significativamente más elevada que en adultos hospitalizados con enfermedad grave. Por otro lado, en un estudio realizado en Barcelona este verano, con más de 2,000 participantes, se encontró que la tasa de contagio fue hasta 6 veces menor que la de la población general y que los menores infectados generaron pocos casos secundarios. Mantener grupos burbuja fue clave para contener la transmisión, además de la higiene de manos, el uso de mascarillas y las actividades al aire libre. Los resultados de un estudio en el Reino Unido subrayan la importancia de controlar la transmisión en la comunidad para proteger las escuelas. En otros proyectos se ha demostrado que la obesidad incrementa casi 50% el riesgo de morir por COVID-19, según un metaanálisis que usó datos de varios países. Los autores del estudio también alertan de la posibilidad de que las personas obesas puedan requerir mayores dosis de la vacuna. Estos resultados son preocupantes, ya que el 20% de la población global tiene sobrepeso u obesidad y hasta 66% en México, Reino Unido y Estados Unidos. La buena noticia es que la supervivencia de pacientes con COVID-19 en terapia intensiva va en aumento y esto se observa en casi todas las edades, señalan datos del Reino Unido, informó Rocío López Fonseca. Vamos ahora a Bolivia. Nuestro compañero Marcelo Huanca Dorado, periodista del Deber Radio, nos presenta el siguiente informe. Marcelo, te escuchamos. Adelante con el reporte. Saludos cordiales desde Santa Cruz de la Sierra. Hemos llegado al límite de los 5.000 fallecidos en Bolivia, corazón de Sudamérica. Los casos están en los 116.600. El coronavirus ha generado hasta el momento una gran pobreza en Bolivia. Sin embargo, después de más de 170 días de cuarentena, el gobierno boliviano ha decidido que a partir del 1 de septiembre ingresemos en una etapa de desconfinamiento, es decir, en una etapa de ir recuperando la actividad económica paulatinamente. Sin embargo, la medida no es para todos los departamentos o municipios. Algunos que están catalogados en alto riesgo, que son aproximadamente 70, tendrán que seguir manteniendo las medidas como la prohibición de actividades comerciales, el tránsito vehicular, mientras se superen y bajen los niveles de contagio en cada uno de los departamentos. En tanto, la política sigue contaminando esta lucha contra el coronavirus. La situación económica del país ha generado protestas por diversos sectores que exigen respaldo económico del gobierno, es decir, nuevos bonos. La presidenta Yanine Áñez había prometido un nuevo bono, el bono de salud, que no se ha podido pagar debido a que el movimiento al socialismo partido de Evo Morales sigue bloqueando en la Asamblea Plurinacional los créditos internacionales logrados para tal efecto en Bolivia. Contrariamente, más bien, ha aprobado otras normas como la de pagar un bono del hambre por 1.000 bolivianos. El bono de salud de la presidenta Yanine Áñez era de 500 bolivianos nada más. En tanto, la mandataria en las últimas horas y en los últimos días ha desarrollado una intensa campaña política en el departamento de Santa Cruz y en varios municipios, entregando obras de pavimentación, inaugurando campañas de rastrillaje y otras actividades. En cada uno de los lugares se refirió a la Asamblea Plurinacional, señalando que deben aprobar los créditos internacionales para que el pueblo tenga los bonos prometidos. Así está el panorama cuando estamos comenzando este mes de septiembre en Santa Cruz y Bolivia. Un saludo cordial desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Muchas gracias, Marcelo, por este reporte actualizado y bueno, pues así la situación en este país. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, hablábamos precisamente de aquellos países que han manejado exitosamente la pandemia. Hay países, incluso en América Latina, que han conseguido niveles de contagio y de mortandad
mucho menores que otros países como México, como Brasil o Estados Unidos. ¿En dónde radica o dónde está la diferencia entre tener estos resultados y otros que han sido más desastrosos, doctor? Fíjate, Belén, hace un mes apareció en la revista New England Journal of Medicine una publicación muy interesante del caso de éxito de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda logró en un mes no tener ni un caso más de infección por SARS-CoV-2. Claro que no fue uno de los países con mayor número de contagios ni de fallecimientos, pero en esa publicación se delinean muy bien las acciones que tomó de manera oportuna Nueva Zelanda. Y esas acciones no son muy diferentes a todo lo que hemos platicado en esta mesa a lo largo del tiempo que ha transcurrido el programa. Ellos, sin embargo, creo que fueron muy decididos y fueron muy sólidos en esta toma de decisiones. Uno, ellos muy pronto establecieron límites con respecto a viajes del interior del país y al extranjero y en ambas direcciones. Tomaron la decisión, fue sólida y de ahí no se movieron. Número dos, tomaron una decisión de confinamiento casi absoluto, que no fue coercitivo, pero sí creo que sustentado en mucha información y, ¿por qué no decirlo?, en el nivel educativo, en el nivel de formación de la población, que por cierto, recordemos, Nueva Zelanda es uno de los países, digamos, con mejor calidad de vida en los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Número tres, evidentemente cerraron comercios, cerraron a actividades económicas no esenciales y también lo hicieron muy desde el inicio y cerraron actividades escolares y lo más importante, realizaron una cantidad enorme de exámenes de laboratorio. ¿Cuál fue la clave en sus exámenes de laboratorio? Tener resultados inmediatos, porque hemos oído al director de la Organización Mundial de la Salud decir más exámenes, más pruebas, más pruebas, más pruebas. Sí, está bien, correcto, estamos todos de acuerdo en que ha sido una medida importante, sí, pero si una prueba no se te realiza en el momento oportuno y no se tienen los resultados en el momento oportuno, y una prueba de laboratorio de PCR te la tardan 3 días en entregar, no se toman entonces buenas decisiones y de manera oportuna. Bueno, Nueva Zelanda tuvo muchas pruebas de laboratorio y además tuvo resultados prácticamente el mismo día. Entonces, es un buen ejemplo. En un mes ya no tuvieron casos de COVID-19 y no he revisado en las últimas semanas, pero creo que ya tendríamos noticias de que hubieran ocurrido de nuevo brotes en Nueva Zelanda. Es un caso de éxito muy interesante. Ahora, casos de éxito, hay que decirlo, que China misma y Corea del Sur, dos de los países con mayor afectación inicial, son casos de éxito porque en poco tiempo lograron un control de la pandemia y poco tiempo, estoy hablando de 2 meses y medio, Belén, pero ellos sí tomaron medidas radicales, muchas de ellas, pues digamos, coercitivas. El sistema político económico de alguna manera lo permite un poco más, son muy sólidos en eso, muy firmes en esas decisiones y también realizaron exámenes de laboratorio de forma masiva con entrega de resultados muy rápidos, casi al día, y eso permitía, caso que se confirmaba, caso en donde confinaban prácticamente a la totalidad de la familia y bueno, ahí está, en 2 meses y medio ya no tuvieron más casos, por lo menos no significativos y, por ejemplo,
China, Wuhan específicamente, Hubei, la provincia que fue el epicentro, no tuvieron más de 100,000 casos finalmente, Belén. No tuvieron más de 100,000 casos. Entonces creo que esos dos son buenos casos de éxito. Y también me atrevería a decir que Islandia, que hizo examen de laboratorio a toda su población. Es un país chiquito, pero sí hizo exámenes de laboratorio a toda su población. Y por cierto, hay una publicación ayer, 1 de septiembre, tan interesante respecto de Islandia. Tengo un minuto para comentártela, favor, sí. Porque creo que va a ser de mucho interés para quien nos escucha. Es la publicación, diría yo, más significativa que ha habido hasta hoy respecto de la generación de anticuerpos después de haber tenido COVID-19. Número 1. Encontraron positividad de anticuerpos en el 95% de las personas que tuvieron COVID. Eso es muy bueno. 95%. Y lo mejor es que la duración de estos anticuerpos, sobre todo de anticuerpos IgG, fue mayor a 4 meses, que fue el tiempo de seguimiento, el corte de seguimiento en este estudio de Islandia. Genera mucha esperanza, porque hasta ahora el estudio que más tiempo de anticuerpos había mostrado eran 3 meses por el tiempo de seguimiento del estudio. Bueno, pues en este que fueron 4 meses de seguimiento, 95% de positividad. Los autores de alguna manera concluyen que esto genera la expectativa y alta posibilidad de que, al igual que con muchas otras enfermedades infecciosas, el COVID sí puede generar inmunidad de largo plazo. 95%. Sí. 95% fueron positivos. Está publicado el día de ayer, está publicado en el New England Journal of Medicine. Por cierto, para quien nos escucha, las publicaciones relativas a COVID en esta revista y en algunas otras revistas son de acceso abierto. Gratuito. No, gratuito. La revista requiere suscripción, pero específicamente para las publicaciones de COVID es abierto. Qué interesante, doctor, este tip que nos otorga, porque sí, regularmente estas revistas tienen un costo por la alta especialidad que tienen, ¿no? Y evidentemente los personajes que en ellas escriben. Doctor, vamos a hacer nuestra última pausa, regresamos, claro, todavía hay más información. Y mire, continuando con los países que han tenido un manejo relativamente exitoso de la pandemia de COVID-19, hablaremos de Nicaragua. Este país en Centroamérica implementó un modelo comunitario para la prevención de COVID-19. Desde el inicio de la pandemia se contabilizan no más de 3.700 casos. La prevención ha sido la base de este modelo de salud nicaragüense. A causa de la pandemia de COVID-19, Nicaragua ha mantenido una campaña de vigilancia y educación constante para que la población prevenga la enfermedad provocada por coronavirus. Día a día, brigadistas y trabajadores de la salud con responsabilidad social y esmero recorren las comunidades del país para garantizar la prevención casa por casa de esta y otras enfermedades. El personal de salud de los hospitales va a movilizarse hacia los barrios y comunidades para fortalecer una vez más el trabajo dentro de nuestro modelo de salud familiar y comunitario para poder servir mejor a todas las familias nicaragüenses. Esta estrategia que se va a desarrollar durante todo este periodo va a ser difundida a través de la comunidad organizada, que es la base de nuestro modelo de salud familiar y comunitario.
el más reciente informe del Ministerio de Salud de Nicaragua reporta 3.773 personas positivas de COVID-19 y una cantidad de 3.458 recuperados satisfactoriamente. Además del personal de salud, gracias a este modelo inclusivo y colectivo, se han incluido en las labores de prevención la Policía Nacional, los bomberos y miembros del Ejército de Nicaragua para cumplir con la desinfección de cada municipio del país. El Ejército de Nicaragua, en una misión humanitaria en el municipio, en el departamento de Río San Juan, está abocada en apoyo con el alto mando a desinfectar 32 objetivos. Estos 32 objetivos tenemos contenido 12.000 metros cuadrados para desinfectar. El Ejército de Nicaragua no espera más y estamos trabajando en función de atacar esta enfermedad. Me parece muy buena la labor que están haciendo nuestros hermanos, porque yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar prevenidos por esta situación. En cumplimiento de la Ley 763, Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como parte del modelo de inclusión e igualdad, en Nicaragua se realizan campañas de prevención para los connacionales que conviven con una discapacidad. Esto es un reconocimiento. Como Procuraduría reconocemos el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud, y eso aparece también en nuestra ley. En la Ley 763 se habla que el Ministerio de Salud es responsable de también capacitarse y para atender los distintos tipos de discapacidad, y esto es parte de ese proceso. Nicaragua cuenta con el Instituto Mechnikov para producción de vacunas y el embajador de Rusia en el país, Andrei Budaev, ha confirmado que esta planta producirá la Sputnik 5 contra el coronavirus. Además, constantemente se inauguran centros de estudios de virus para garantizar la seguridad y salud de la población. Este laboratorio de virología y tuberculosis, una vez concluida la obra, este será el único a nivel de Centroamérica y contará con la certificación del nivel 3 de bioseguridad que otorga la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, y que contribuirá al fortalecimiento de las investigaciones y la vigilancia epidemiológica de la salud pública en nuestro país. Gracias a la solidaridad de países hermanos, a la gestión de acompañamiento de la Organización Panamericana de Salud y al personal de salud nicaragüense que trabaja comprometido bajo un modelo comunitario y preventivo, Nicaragua logra sobrellevar esta pandemia que afecta a todo el mundo, sin causar grandes afectaciones en las familias nicaragüenses. Para Coronavirus, la pandemia, desde Canal 6 de Nicaragua, informó Mirna Zapata. Un saludo, Mirna, por este reportaje amplio, completo, y por supuesto un saludo también a nuestros hermanos nicaragüenses que nos siguen a través del Canal 6. Muchas gracias también por sus comentarios y por sus preguntas que hemos recibido a través de las diferentes vías. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, bueno, ahí está el caso de Nicaragua. Hablábamos en piezas anteriores del caso exitoso también, relativamente exitoso de Cuba, y decimos relativamente porque lamentablemente también han registrado muertes. Un caso, yo diría, exitoso es donde no hubiera habido prácticamente ninguna persona muerta a consecuencia de esta pandemia. Pero bueno, Cuba, que ha manejado bien su pandemia, el caso de Uruguay también, y lo comentábamos un poco en el corte, doctor, al final estos bloques y alianzas que se han hecho en donde la política también ha intervenido, el llamado bloque socialista con estos países, hablamos de Rusia, hablamos de China, hablamos por ejemplo de Cuba, hoy de Nicaragua, de Bolivia, donde prácticamente han hecho sus propias colaboraciones. Me llamaba mucho la atención el caso de Nicaragua, no lo había escuchado, que ellos van a fabricar la vacuna rusa, lo cual también es una buena noticia para Centroamérica, o por lo menos para este país, doctor, ¿no? Por supuesto, y en este reportaje vimos mucha actividad comunitaria del personal sanitario. La actividad comunitaria del personal sanitario es fundamental. No diría que se ha perdido en muchos países, pero décadas atrás era muy frecuente el trabajo de campo más intenso
del personal, sobre todo el personal sanitario del primer nivel de atención, es decir, promoción a la salud, educación para la salud y prevención y diagnóstico temprano, diagnóstico oportuno. Y vi en este reportaje mucha actividad comunitaria. Las personas visitando casas, me refiero al personal de la salud, bien protegido, visitando casas, seguramente que identificando casos probables, brindando información, etcétera. Y me pareció que eran lugares un poco también tendientes a rurales, a sitios de población en áreas rurales. Pues creo que todo ese trabajo contribuye, y hemos hablado poco del trabajo de nivel comunitario por parte del personal de la salud, que creo que es un tema que en algún momento valdría la pena abordar también. Un modelo muy similar al que han utilizado en Cuba, doctor. Por ejemplo, lo veíamos también como desde el inicio de la pandemia, estas brigadas de personal de salud visitando los hogares, un poco a manera de encuesta, un poco a manera de buscar casos sospechosos. Sí. Esto también fue lo que ayudó muchísimo a Cuba a mantener un control temprano de la pandemia, doctor. Indudablemente. Cuba ha sido, por antonomasia, un país de mucha actividad preventiva y de mucha tarea de salud pública, precisamente con mucho trabajo comunitario. Entonces, creo que, al igual que lo vimos hace un momento con Nicaragua, Cuba puede ser considerado también como uno de los países ejemplo de control de la pandemia a través de medidas de esta naturaleza. Así es, doctor. Casi nos tenemos que despedir, y solamente para cerrar el tema de casos exitosos, ahora que hablamos de Cuba y que nos da pie para reabrir una siguiente charla, son los medicamentos antirretrovirales utilizados en Cuba que han dado buen resultado. Nos referimos a Kaletra, el inmunomodulador conocido como cloriquina, y el interferón alfa 2B, un antiviral elaborado con tecnología cubana. Fíjate que Cuba tiene un instituto que es un instituto de biotecnología, si mal no recuerdo, es el Instituto Finlay, que se ha caracterizado por hacer muy buenos productos biotecnológicos, y los interferones son unos de ellos. Nada más que el caso de los antirretrovirales, a nivel mundial finalmente no demostraron ser grandes fármacos contra COVID-19. Los interferones están en estudio y seguramente Cuba debe traer ahí algunos protocolos con sus interferones. Habrá que ver después las publicaciones. Y el caso de cloroquina, bueno, pues lo hemos platicado aquí muchas veces. Primero fue muy promisorio, yo mismo lo sentía muy promisorio. Después aparecieron las publicaciones de una mortalidad relacionada con eventos adversos cardiológicos en adultos mayores, lo que hizo que la Organización Mundial de la Salud dejara de recomendar hidroxicloroquina. Doctor, muchas gracias como siempre, un gran programa, gracias. Muchísimas gracias a ti, Belén. Gracias, nos despedimos casi porque antes le presentamos la siguiente pieza. Panamá implementó el Metro Burbuja, un sistema que permitirá realizar pruebas de hisopados y tomar la temperatura a los usuarios. Metro Burbuja, una estrategia de salud que tiene como objetivo contar con zonas seguras para minimizar los contagios del nuevo coronavirus, fue implementada entre la Caja de Seguro Social CSS y el Metro de Panamá S.A. El director general de la CSS, el doctor Enrique Lau Cortés, precisó que esta alianza estratégica garantiza que las personas que utilizan este sistema de transporte lo hagan de manera rápida pero segura. Por su parte, el ingeniero Héctor Ortega, director general del Metro de Panamá S.A., consideró que esta estrategia va a ser de gran beneficio para los colaboradores y usuarios. También estamos participando y dando recomendaciones para estas reaperturas en posibilidades de horarios graduales, no solamente a través de la metrocultura, que la hemos utilizado mucho, es la plataforma que hemos utilizado mucho, sino dando algunas recomendaciones en equipo al gobierno
de ver cómo se hace esta reapertura de actividades para no saturar el sistema del metro. La estrategia incluye el muestreo de todos los colaboradores, pruebas rápidas, aislamiento de casos positivos en hoteles, hospitales y tratamiento a todo paciente positivo, además del distanciamiento social al ingresar a las instalaciones del metro y dentro de las instalaciones, entre otros. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua. Despedimos, muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en el siguiente programa de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.